Gobierno de la ciudad. Ferrario, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Gracias por llamarme. ¿Está bien lo que he dicho? ¿Está bien como lo he presentado? ¿Usted es presidente de la legislatura a cargo de la vicejefatura? Es correcto, al haber renunciado Santilli Claro. el año pasado, Claro. el presidente de la legislatura, en este caso yo que soy vicepresidente primero de la legislatura, por la Constitución, asume esos roles. Claro, está primero en la línea sucesoria. Bueno, Así es. la así pregunta, es. la primera pregunta respecto de los dos cargos que tiene, legislatura y vicejefatura de gobierno, es cómo le cayó, qué piensa de el discurso de Alberto Fernández, que levantó tanto la voz a los gritos contra la ciudad, a mi criterio diciendo algunas falsedades, pero me gustaría saber su opinión, qué sintió y qué piensa políticamente de esa parte del discurso. Fue patético, Alfredo, lamentable, vergonzoso, un presidente haciéndose el enojado, ¿no? Para rendirle pleitesía a la vicepresidenta que tenía sentado al lado de él, levantando el dedito, insultando de manera violenta, sin vergüenza alguna, a la cabeza máxima del Poder Judicial de nuestro país. Diciendo mentiras, como decías vos, con respecto a la coparticipación y a la ciudad de Buenos Aires. Imagínate que él se hace el enojado estamos los argentinos, por una gestión inexistente. Es Claro. el enojo real que existe en nuestro país. Es el enojo frente a un frente de todos que lo único que les importa es la interna que tienen entre ellos. Y una vicepresidenta que intenta mostrar que no es parte de un gobierno nacional, que ella, la persona que básicamente lo originó, y que originó a Alberto Fernández como presidente de los argentinos. Entonces, realmente fue indignante y por supuesto falso. La ciudad de Buenos Aires está reclamando los recursos que son de los porteños. Son recursos que el gobierno nacional le transfirió a la ciudad cuando le transfirió a la policía, y que de un día para el otro, de manera completamente intempestiva, el gobierno nacional en plena pandemia, Alfredo, nos quitó de un día para el otro, en plena pandemia, 10% del presupuesto nos quitó. Sí, un manotazo, le metió la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos. Es tremendo, era el presupuesto, por ejemplo, que incluía el pago de todos los salarios de todos los médicos por un año en este momento, Alfredo, para tomar dimensión quienes nos están oyendo, ¿no? ¿Qué hizo la ciudad? Fuimos a la Corte, como sabemos hacer, es la vía institucional del reclamo. Fuimos a la Corte, fuimos hasta las últimas consecuencias, la Corte en diciembre falla con respecto a nuestra medida cautelar y dice, bueno, hay que restituirle los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el gobierno decidió interpretar el fallo de una manera, bueno, que era la que ellos creían que correspondía. Decidieron interpretar el fallo, un fallo de la Corte Suprema. Eso no se interpreta, Alfredo, se cumple. Imagínate vos que hay alguien que quiere invertir en nuestro país y ve que el presidente decide desafiar un fallo de la Corte Suprema y no cumplirlo. ¿Con qué seguridad jurídica vas a invertir, Alfredo? Es Claro. imposible. Por tanto, el daño de lo que está haciendo el presidente, en su cabeza debe pensar que es un daño que le infringe únicamente a los porteños, pero no es así. Es a los porteños y es a toda la Argentina. Esto es un daño muy serio que están haciendo, una irresponsabilidad absoluta. Sin duda, estaba pensando, cuando lo presenté me olvidé de agregarle un dato que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Le hago dos preguntas. La primera es más concreta. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser, Emanuel? ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 37 años, Alfredo. Tengo 37 años, hace más o menos 9 que estoy en el PRO, en la ciudad de Buenos Aires. Llegué de una manera muy particular, a través de una red social que se llama LinkedIn, enviando mi currículum en ese momento. Me hace una entrevista y la segunda entrevista me la hace Larreta, en ese momento, en el 2014, que era jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí fui ocupando distintos roles en la ciudad, en la provincia, como vicejefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Y la realidad, creo, es que ¿por qué quiero ser? Porque estoy convencido que tenemos que renovar nuestro espacio, Alfredo, el PRO en la ciudad. Y renovar no es una cuestión generacional, son nuevas voces, nuevas agendas, nuevas miradas. Eso es lo que me convoca. Y como creo, las candidaturas se construyen de manera colectiva, se construyen con la sociedad. Y yo estoy contando qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que a mí me convoca, y bueno, y voy a ir viendo para la sociedad cuánto interés hay, cuánta fuerza tiene. Yo lo que veo es que hay mucha demanda de esto que estoy contando, y a mí me enorgullecería muchísimo
poder ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estaba leyendo en su currículum, Ferrario, que bueno, usted tiene un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Stanford, en California, y allí tuvo la posibilidad, me produce cierta envidia, le digo, porque fue asistente e investigador, profesor ayudante de Fukuyama, de Francis Fukuyama, que bueno, en el campo de las ciencias sociales es uno de los grandes líderes de una corriente que durante mucho tiempo impactó fuerte en el debate internacional, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene de esa época, Ferrario? Mira, Alfredo, primero, nunca puedo dejar de decirlo, tuve la suerte de poder postularme y ganar una beca, ¿no? Y esa beca fue la que me permitió ir a estudiar a Stanford esos 2 años, esa maestría, y trabajar con Fukuyama fue también un honor, por supuesto, que fue también una manera de pagar esa beca, pero fue un gran honor. Qué bien, claro. Y con el profesor Fukuyama, uno de los temas que más les preocupan a él tiene que ver mucho con nuestro país, que es la importancia del Estado de Derecho, de las reglas de juego, y cómo la falta de reglas claras imposibilita, pero de manera absoluta, Alfredo, el desarrollo de cualquier país. La importancia de tener capacidad de gestión, la importancia de tener confianza en las instituciones, el impacto que tiene que no haya confianza justamente en las instituciones sobre el capital social, sobre los vínculos entre los ciudadanos, la responsabilidad que tienen los dirigentes y los líderes, ¿no?, en todo este proceso. Y Fukuyama es un gran estudioso de esto, una persona que mira con mucho interés a Argentina. Tuve la suerte de traerlo a Argentina, vinimos juntos hace un par de años, conoce mucho nuestro país. Bueno, la verdad que es interesante seguir en contacto con él, es un gran mentor para mí. Impresionante, impresionante. A mí me sacudió intelectualmente en su momento con aquella teoría del fin de la historia, respecto del fin de la historia entendida como la lucha de clases, ¿no? Interesantísimo, interesante. Más allá de que no esté de acuerdo o no, digo, fue un disparador, un provocador intelectual muy importante para lo que nos interesa la política y la ciencia. Recientemente publicó un libro sobre populismos. ¡Apa! Populismo de derecha, populismo de izquierda, estudiando el fenómeno de Trump en Estados Unidos. ¿Está en castellano? Entiendo que sí. Se lo voy a hacer llegar. Bueno, la verdad que me interesa muchísimo ese pensamiento. La última pregunta, y le agradezco mucho que nos haya atendido. Usted es precandidato, Soledad Acuña es precandidata, el doctor Fernán Quirós es precandidato, Jorge Macri, son 4 del PRO en la ciudad de Buenos Aires. La lógica y el sentido común indica que debería haber un candidato para enfrentar a Martín Lustó por el radicalismo Evolución. ¿Tienen pensado cómo van a resolver ese tema? ¿Es posible que lo hagan por consenso? ¿A qué van a apelar? ¿Hay alguna posibilidad de que haya elecciones internas del propio PRO? Yo creo, Alfredo, que eventualmente nos vamos a poner de acuerdo. Todos tenemos un gran respeto por el resto de los candidatos de nuestro partido. Todos queremos que el PRO tenga un candidato o candidata que que los ciudadanos elijan y que pueda ganar la ciudad de Buenos Aires, y esa instancia de diálogo y de acuerdo va a estar. Pero creo que ahora lo importante es que cada uno de nosotros cuente por qué quiere ser precandidato en la ciudad de Buenos Aires, qué visión tiene para la ciudad, qué ganas tiene, qué energías, qué nos motivan a llevar adelante este proceso. Y ya habrá tiempo para que nos pongamos de acuerdo. Buenísimo. Justo le cuento una infidencia. Tengo un par de televisores aquí frente a mí. Estoy viendo TN, donde está haciendo declaraciones el presidente de Uruguay, al que admiro muchísimo, Luis Alberto Lacalle Pou, que está anunciando un refuerzo de apoyo muy grande al campo y una baja de impuestos. Una baja de impuestos. Parece algo extraterrestre, ¿no es cierto? Algo extraterrestre. Y digo, bueno, qué lejos que estamos de algunas cosas, ¿no? Estamos lejos, pero es una obligación, Alfredo. Tenemos que bajar de manera urgente los impuestos a la producción y al trabajo. Juntos por el Cambio se comprometió abiertamente en no aumentar ningún impuesto, y claramente tenemos que ir en ese sendero, tenemos que hacerlo. Emanuel Ferrario, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, le mando un gran saludo. Un gran saludo, gracias a usted y a su audiencia, que tenga buen fin de semana. Hasta luego.